La luz de la tarde era gris y suave a través del césped de Gossington Hall, filtrada a través de las ramas desnudas de olmos que habían estado de centinela sobre la propiedad por más de un siglo. La señorita Jane Marple, sentada en una cómoda silla junto al fuego de la sala de estar, reflexionó que había algo peculiarmente tranquilo en una visita de invierno a su vieja amiga Dolly Bantry. La paz, que ella sospechaba con esa tranquilidad, era una intuición nacida de la larga observación, y era poco probable que durara. ¿Más té, Jane?, preguntó la señora Bantry, alcanzando la tetera de plata con la gracia fácil de una mujer acostumbrada a presidir tales ceremonias. Dolly Bantry era lo que la gente del pueblo llamaba una mujer guapa, de rasgos regulares y abierta, buena hija, lo que la hacía popular entre vecinos y personal por igual. Hoy, sin embargo, la señorita Marple notó cierta distracción en sus modales amistosos, una tendencia a mirar hacia las ventanas como si esperara algo indeseado. «Gracias, querida», respondió la señorita Marple, aceptando la taza. «Tu señora Ake se ha superado con estos bollos, ligeros como el aire, tal como deben ser. Le diré que lo dijiste. Ella estará complacida», dijo la señora Bantry, volviendo a acomodarse en su silla, aunque sus dedos tamborileaban inquietos contra el brazo. El coronel Bantry se había ido a Londres durante la semana, atendiendo algunos asuntos tediosos sobre inversiones. «Confieso que la casa se siente más bien vacía sin él, pisoteando y quejándose de la calefacción», comentó. La señorita Marple sonrió suavemente. Ella conocía a Dolly Bantry desde hacía muchos años, tiempo suficiente para reconocer cuando su amiga estaba llenando un silencio incómodo con conversación. En ese Temerimead, la señorita Marple había observado que la gente hablaba con mucha energía cuando estaba ocultando algo o cuando tenía miedo. El salón era guapo sin ser ostentoso, amueblado en el sólido y tradicional estilo de la gente inglesa. Retratos de Bantrys anteriores miraban desde las paredes revestidas de paneles, y el fuego crepitaba agradablemente en la gran chimenea. A través de los altos ventanales se veían los jardines, extendiéndose hacia los bosques distantes, con caminos bordeados de escarcha. «Confío en que todo esté bien con el personal, señorita Marple», preguntó la señora Bantry mientras sus agujas hacían clic suavemente, reanudando su labor en una prenda de color azul pálido. «La señora X se desempeña adecuadamente en la cocina». «Oh, perfecto». La nueva niña, Lucy Pringle, de tan solo 17 años, hija de los Pringles que mantienen la tienda en la localidad, es una criatura dispuesta, aunque un poco nerviosa. Rompió una jarra de leche solamente ayer. La señora Bantry sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Le dije que no se preocupara. Todos cometemos errores», comentó. La señorita Marple emitió un pequeño sonido de acuerdo. Ella había notado que la gente a menudo era particularmente amable con los pequeños deslices cuando sus mentes estaban ocupadas con problemas mayores. Le recordó a la señora Arnold, en el pueblo, quien había sido excepcionalmente paciente con los niños Grouse semanas antes de que la fuga de su hija se hiciera pública. El cómodo silencio fue interrumpido por el paso mesurado de pasos en el pasillo. Edwards, el mayordomo, apareció en la puerta. Era un hombre de unos 60 años, con un rostro digno e inexpresivo y porte que marcaba al sirviente superior. Sin embargo, la señorita Marple, cuya observación era minuciosa y completa, notó algo fuera de lo común. Edwards llevaba una bandeja de plata, sobre la cual descansaba un solo sobre, pero su actitud habitual imperturbable parecía ligeramente perturbada. Había una línea tenue entre sus cejas, y se detuvo un momento antes de entrar, como si estuviera inseguro de su misión. «Te lo ruego». «Perdón, señora», dijo, dirigiéndose a la señora Bantry. Esta carta fue encontrada en la bandeja del recibidor. La señora Bantry miró sorprendida. «¿Encontrada, Edwards? ¿Seguro que quieres decir entregada?» «Eso es. Curiosa circunstancia, señora. Ninguno del personal parece haber admitido a alguien en la casa. La carta simplemente estaba allí cuando pasé por el pasillo hace unos minutos». La señora Bantry tomó el sobre de la bandeja, y la señorita Marple observó un cambio notable en su amiga. El color desapareció de las mejillas de Dolly Bantry, dejando dos manchas de rojo que destacaban con desafortunada prominencia. Su mano, al extenderse hacia la carta, temblaba visiblemente. El sobre era de papel crema de buena calidad,
con la dirección escrita a mano en un tono elegante. Señora Dolly Bantry, privado y urgente, leyó. Las palabras estaban subrayadas 2 veces. Gracias, Edwards. Eso será todo, dijo la señora Bantry, con voz plana, casi mecánica. El mayordomo se retiró, aunque la señorita Marple notó su mirada de preocupación antes de que la puerta se cerrara. Bien los sirvientes, reflexionó. Siempre lo supieron cuando algo andaba mal, como los animales perciben las tormentas que se acercan. Muñeca, querida mía, dijo la señorita Marple con dulzura, dejando su tejido a un lado. ¿Qué sucede? La señora Bantry se quedó mirando el sobre, como si fuera una serpiente enroscada en él. No entiendo. ¿Cómo pudo esto llegar sin que nadie viera quién lo trajo? Quizás alguien del personal se equivocó. Es fácil hacerlo, especialmente si alguien llega a la puerta del jardín o la entrada de servicio. Sí, por supuesto, dijo la señora Bantry, pero no hizo ningún movimiento para abrir la carta. En cambio, la giró, examinando el reverso. Había un sello de cera roja oscura, un emblema que la señorita Marple no pudo identificar desde su posición al otro lado de la mesa de té. El silencio se prolongó incómodamente. La señorita Marple sabía que el silencio a menudo era más productivo que las preguntas. La gente se apresuraba a llenarlo. En su prisa, a menudo revelaba más de lo que pretendía. Debería abrirlo, dijo la señora Bantry por fin. Está marcado como urgente, pero todavía dudaba, sus dedos trazando el borde del sobre como si pudiera quemarlo. La señorita Marple, observando con su característico aire de anciana apacible que ocultaba una mente de notable penetración, pensó en la joven Meridave, quien recibió noticias de la muerte de su hermano en India y se negó a abrir la carta hasta que su madre estuvo presente. Pero esto era diferente. No era el dolor lo que inmovilizaba a Dolly Bantry. Esto era miedo. Tal vez prefieras abrirlo en privado, sugirió suavemente la señorita Marple. ¿Puedo entrar al invernadero por un momento? No. La palabra salió vehementemente. Perdóname, Jane. Estoy siendo una tonta. Es solo que reconocí la letra. Se interrumpió, mordiéndose el labio. La señorita Marple no dijo nada, continuando con su tejido. El reloj en la repisa hacía tic-tac constantemente. El tronco del fuego se movía, levantando una lluvia de chispas. Antes de abrirlo, la señora Bantry dijo de repente, «Me gustaría saber quién lo entregó». Edwards, dijiste que la encontró en la bandeja, pero alguien debe haberla traído a la casa. Las cartas no se materializan por sí solas. Se levantó bruscamente, con el sobre aún en la mano, y tiró de la cuerda de campana. Edwards reapareció con su prontitud habitual. Edwards, quiero que preguntes entre todo el personal. Alguien debe haber admitido a un visitante o aceptado esta carta. Deseo saber quién y cuándo. Muy bien, señora. Aunque ya hice averiguaciones iniciales, nadie recuerda haber visto a algún visitante. Entonces indaga de nuevo, más a fondo. Alguien debió haber visto algo. Sí, señora. Cuando el mayordomo se retiró, la señora Bantry se hundió en su silla. El fuego crepitaba y la señorita Marple continuaba con sus agujas, pero la atmósfera de la tarde había cambiado por completo. En su lugar colgaba algo que se sentía casi como miedo. La señorita Marple, cuya experiencia de la vida en el pueblo le había enseñado que los dramas más profundos a menudo se desarrollan en los salones más tranquilos, se encontró profundamente interesada. La misteriosa llegada de la carta podría explicarse por un descuido o confusión entre los sirvientes, pero la reacción de Dolly Bantry sugería algo mucho más significativo. La elegante letra, la marca urgente, el sello de cera roja, sobre todo, el evidente terror de su amiga ante su contenido. Puso a la señorita Marple en mente del asunto en ese Temerimead, donde una carta anónima había revelado viejos secretos mejor enterrados, o del chantaje del coronel Pro, cuya correspondencia fue descubierta después de su asesinato. El pasado, pensó Jane, nunca está tan enterrado como la gente cree. Jane, dijo Bantry por fin, en un susurro. Si te digo algo en confianza, ¿prometes no juzgarme? Mi querida Dolly, estoy bastante incapaz de juzgar a alguien. He visto demasiada naturaleza humana en mi pequeño pueblo para mantener tal presunción. La señora Bantry intentó sonreír. No es del todo cierto, y ambos lo sabemos,
pero creo que confío más en tu discreción que en tu indulgencia. Antes de que pudiera continuar, Edwards regresó, acompañado de una joven en uniforme de criada. Lucy Pringle, delgada, rubia y con ojos anchos y asustados, inclinó torpemente la reverencia. «Lucy, tengo algo que decirte», dijo Edwards. «Señora», titubeó la chica. «Lo siento mucho, mamá. Fui yo quien puso la carta en la bandeja. El señor me la dio en la puerta del jardín. Dijo que era urgente y privada para la señora Bantry, y llevaba una bufanda oscura sobre su cara por el frío». «¿Qué hizo este señor? ¿Cómo se ve?», preguntó la señorita Marple suavemente. «Alto, refinado. Y me dio media corona por mi problema, señora, y me dijo que no debía mencionarlo a nadie, sino solo colocar la carta donde la señora Bantry la encontraría». «¿Y viste en qué dirección se fue?». «¿A dónde fue?», preguntó la señora Bantry. «No, mamá». Se giró rápidamente hacia el carril. «Lo siento mucho, mamá. No quise causar daño». La señora Bantry agitó la mano, cansadamente. «Puedes irte, Lucy, y en el futuro debes informar sobre todos los visitantes, independientemente de lo que te digan». Cuando la niña huyó, visiblemente aliviada, la señorita Marple y la señora Bantry se miraron. La carta yacía entre ellas sobre la mesa, aún sellada, con sus secretos intactos. «Ya empieza», dijo la señora Bantry en voz baja. «El secreto, el extraño mensajero. Esto no es una carta común, Jane, y tengo mucho miedo. Ya sé lo que contiene». La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos azules se posaron pensativamente en el rostro pálido de su amiga. Afuera, la tarde de invierno se acercaba al anochecer, y las sombras se arrastraban por el césped de Gossington Hall. La quietud típica de las casas grandes en invierno, cuando los sirvientes han corrido las cortinas y encendido las lámparas, había llegado, dejando el mundo más allá de las ventanas convertido en sombras e imaginación. La señora X preguntó si había algo que le preocupaba. Ella, la señorita Lucía, respondió que tenía un dolor de cabeza y estaría bastante bien después de acostarse durante media hora. La señora X le dio permiso para descansar hasta que llegara el momento para prepararse para el servicio de cena. Y no, nadie la ha visto desde entonces. La señora Bantry se había levantado del escritorio. Su anterior nerviosismo se transformó en algo más agudo e inmediato. «No, señora, he realizado consultas a todo el personal. La opinión general es que ella abandonó la casa por la entrada del servicio en algún momento entre las 6 y en la oscuridad en su bicicleta. Pero la niña no tiene familia en las inmediaciones. Las Pringles están a mucha distancia, unas buenas 4 millas». La señora Bantry presionó sus manos juntas, un gesto que delataba ansiedad considerable. «Esto es lo más irregular, muy inquietante». La señorita Marple se levantó de su silla con el movimiento deliberado de señoras mayores que han aprendido a conservar su energía. «Si me permite sugerirlo, Dolly, sería prudente enviar a alguien a las Pringles para preguntar si Lucy ha regresado a casa. Puede que haya algún familiar o emergencia que la obligó a salir». «Sí, sí, por supuesto». Se giró la señora Bantry hacia Edwards. «Que Hawkins lleve el auto a Mucho Benham de inmediato. Él va a hablar con la señora Pringle y averiguar si Lucy ha llegado allí». «Muy bien, señora». Cuando el mayordomo se fue, la señora Bantry se hundió en su silla con una expresión de profundo malestar. «Esto no puede ser una coincidencia, James. Una niña acepta una carta de un misterioso extraño esta tarde, y por la noche ella ha desaparecido sin decir palabra a nadie. Me parece sugerente». La señorita Marple asintió suavemente. Se movió hacia la repisa de la chimenea, con la mirada fija en el sobre sin abrir. «Me pregunto, querida, si ahora podría considerar abrir esta carta. Parece cada vez más probable que su contenido contenga alguna relación con la desaparición de Lucy». La mirada de la señora Bantry siguió a la de la señorita Marple al pie de la letra. A la luz de la lámpara, el rojo del sello de cera brillaba oscuramente. «Crees que la niña lo leyó, pero está sellado». «La chica lo manipuló», dijo suavemente la señorita Marple. «Ella lo recibió del mensajero y lo llevó a la casa. Si fuera lo suficientemente curiosa y lo suficientemente asustada por lo que el mensajero dijo o hizo, podría haber intentado examinarlo. Los jóvenes a menudo son más ingeniosos de lo que imaginamos. Pero si lo hubiera abierto,
Lo habría visto. El sello estaría roto, observó la señora Bantry. La señorita Marple inclinó la cabeza. Su gesto sugería cortesía y desacuerdo, sin la vulgaridad de la contradicción directa. Podría haberlo abierto con vapor y lo volvió a sellar, o simplemente podría haberlo sostenido a la luz si el papel fuera lo suficientemente delgado, o podría no haber hecho nada, y su partida sería pura coincidencia. Pero no lo creo, Dolly. Creo que Lucy Pringle estaba asustada por algo conectado con esta carta, y ella tiene o bien que huir o verse obligada a dejar la casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La señora Bantry tomó el sobre con una mano que temblaba visiblemente. Luego se echó hacia atrás como si la hubiera picado. No puedo abrirlo, Jane. No hasta que Lucy esté encontrada. ¿Qué pasaría si algo en esta carta le ha causado daño? ¿Qué pasa si al abrirlo empeora las cosas? La señorita Marple regresó a su silla, reconociendo que su amiga requería tiempo para reunir coraje. Observó, con su larga experiencia, que la gente se acercaba a verdades difíciles por grados, como hermanos entrando en agua fría. Algunos se lanzaban con valentía, otros avanzaban por dolorosas pulgadas, pero finalmente todos se sometían a lo inevitable. Entonces tal vez, sugirió, podrías, dime por qué te angustia esta carta tan profundamente. Reconoces la escritura a mano, creo. ¿O era el sello? ¿Qué te inquietó? Los dedos de la señora Bantry se movieron inconscientemente hacia su garganta. El sello, un cardo prensado en la cera, es el emblema de la familia Lytton. Conocí a un hombre llamado Francis Lytton hace muchos años, antes de casarme con el coronel Bantry. Todo estaba perfecto, inocente. ¿Entiendes? Él era encantador y temerario en la forma en que los jóvenes a veces lo son, y yo era lo suficientemente tonta como para creerme a medias enamorada de él. La señorita Marple hizo un pequeño sonido alentador. Sus agujas reanudaron su suave ritmo. Ella había aprendido que a la gente le resultaba más fácil confesar verdades difíciles cuando las manos estaban ocupadas con alguna tarea mundana. La cotidianidad de la actividad hacía lo extraordinario más llevadero. Francisco estuvo involucrado en algún tipo de escándalo financiero. Nunca aprendí los detalles. Mi padre me prohibió verlo. Y en un mes Francisco se había ido de Inglaterra. Había rumores de que se había ido a Sudáfrica o tal vez a Australia. No supe nada más de él. Eso fue hace 32 años, Jane. 32 años. ¿Y temes que esta carta venga de él? Preguntó la señorita Marple. Temo lo que pueda contener. Francis lo sabía. Cosas sobre mí. La confianza tonta compartida en la juventud. Nada verdaderamente escandaloso. Pero cosas que preferiría permanecer privadas. La señorita Marple asintió. Había observado que los secretos que más temía la gente eran, a menudo, decepcionantemente mundanos cuando finalmente se revelaban, pero el miedo en sí mismo era bastante real y merecía respeto. ¿Y crees que Francis Lytton podría ahora intentar chantajearte? Insistió la señora Bantry, su voz más fuerte, como si al hablar de sus miedos en voz alta disminuyeran su poder. Sé que el hombre que entregó esto se tomó considerables molestias para no ser visto, y ahora la joven que manejó la carta ha desaparecido. Sea lo que sea que esto contenga, Jane, es algo peligroso. El reloj dio la media hora. La señorita Marple miró hacia las ventanas, donde la oscuridad presionaba contra el cristal. En algún lugar de esa oscuridad, Lucy Pringle estaba huyendo de algo o se le impedía regresar. La pregunta era cuál. Cuando Edwards regresara con noticias de mucho Benham. Sabremos más, dijo la señorita Marple. Pero confieso que me preocupa un aspecto particular de este asunto. ¿Qué aspecto? Preguntó la señora Bantry. El mensajero le dio a Lucy media corona por sus problemas y le ordenó que no dijera nada. Eso habla de alguien que esperaba que su visita fuera observada y deseaba asegurar el silencio. Sin embargo, la carta estaba marcada como urgente. Si el asunto fuese realmente urgente, no habría insistido en entregársela personalmente a una criada. El secreto en sí era el objetivo. ¿Pero por qué? Tal vez, porque el remitente deseaba que estuvieras sola e incierta cuando lo leyeras. Tú, querido Dolly, sueles ser más eficaz cuando se le permite reflexionar de forma aislada. Se sentaron en silencio. El fuego crepitaba suavemente, hasta que Edwards regresó. Su rostro estaba grave. Hawkins ha regresado de mucho Benham. La señorita Lucy Pringle no ha llegado a casa de sus padres.
La señora Pringle está extremadamente angustiada. Afirma que Lucy no envió ninguna palabra. No tenía intención de visitarnos y no tenía motivos para dejar su puesto sin previo aviso. La señora Vantry se levantó abruptamente. Entonces debemos notificar a la policía de inmediato. La niña puede haber tenido un accidente en la carretera. Hawkins recorrió la ruta despacio, vigilando cualquier señal de la señorita Pringle o su bicicleta. Observó nada. Las agujas de la señorita Marple habían dejado de moverse. Ella permaneció muy quieta, su mente dando vueltas a las distintas posibilidades con la precisión metódica que había resuelto más de un misterio del pueblo. Una joven sirvienta acepta una carta de un misterioso extraño. Horas después, ella desaparece sin decir palabra, dejando atrás sus deberes y tomando solo su abrigo y bicicleta. No va a casa. No confía en sus compañeros de servicio. Edwards, dijo la señorita Marple, cuando Lucy trajo la carta al vestíbulo de entrada. ¿Parecía asustada? El mayordomo consideró. Nerviosa, señorita. Tenía esa mirada a su alrededor que los jóvenes tienen cuando tienen miedo de ser regañados. Pero yo no habría dicho asustada. Precisamente, respondió la señorita Marple. Y esto fue aproximadamente. ¿Qué hora? Poco antes de las 4, dijo la señorita Marple. Entre las 4 y 5, algo había cambiado. Lucy Pringle había pasado del nerviosismo a la agitación, de una niña preocupada por un regaño a alguien lo suficientemente asustado como para huir de su posición en la creciente oscuridad de una noche de invierno. Dolly, dijo la señorita Marple, creo que debemos abrir esa carta ahora. Lo que sea que Lucy haya aprendido o sospechado de su contenido fue suficiente para expulsarla de esta casa. Y si está en peligro, no podemos ayudarla mientras permanecemos ignorantes. La señora Vantry miró el sobre en la repisa de la chimenea por un largo momento. Entonces, con el aire de alguien que se acerca a una prueba inevitable, lo tomó en sus manos. El sello se rompió con un pequeño crujido seco. Las manos de la señora Vantry temblaban mientras sacaba una sola hoja de papel del sobre. La señorita Marple, observando desde su silla con ese aire de suave interés anciano que ocultaba la más aguda atención, notó que el color de su amiga había subido en lugar de caer. Este no fue el poder del shock, sino el rubor de una fuerte emoción, un alivio mezclado, tal vez con enojo o confusión. Bueno, preguntó la señorita Marple suavemente cuando el silencio se había estirado hasta un punto incómodo. La señora Vantry levantó la vista. Su expresión era de desconcierto. No tiene sentido. Ninguno en absoluto, dijo, pasando la carta a la señorita Marple con un gesto que sugería tanto desconcierto como frustración. Léelo tú misma, Jane. Quizás puedas hacer algo con ello. La señorita Marple se ajustó las gafas y examinó el papel. La letra era ciertamente elegante, aunque mostraba el ligero temblor que viene con la edad avanzada o enfermedad. El mensaje fue breve. Querida Dolly, te advierto que el pasado no está tan enterrado como creíste. Él sabe y está viniendo. No confíes en nadie, y menos en aquellos que reivindican la amistad con viejos recuerdos. Destruye esta carta. L. La señorita Marple lo leyó 2 veces antes de devolvérselo a su amiga. L. Francis Litton, supongo. Así que parecería que el hombre debe tener casi 70 años si es que está vivo. ¿Y qué puede querer decir con él sabe? ¿Quién sabe? ¿Y qué es lo que saben? La voz de la señora Vantry había adquirido un tono de exasperación que sugería miedo, dando paso a la irritación. Es el tipo de suaves tonterías dramáticas que uno encuentra en un cuento de terror. Sin embargo, alguien se tomó muchas molestias para, observó la señorita Marple. Y Lucy Pringle ha desaparecido. Quizás la carta no tiene sentido, pero sus efectos han sido bastante reales. La señora Vantry se hundió en su silla, la carta colgando de sus dedos. No lo sé, Jane. No entiendo nada de esto. Francis fue imprudente y encantador, pero nunca fue dado a advertencias crípticas y mensajeros misteriosos. Esto se lee como los delirios de alguien cuya mente ha sido afectada por edad o enfermedad. La señorita Marple reanudó su tejido, aunque su atención permaneció fija en su amiga. Dijiste que Francis Litton estuvo involucrado en un escándalo financiero. ¿Podría ese escándalo tener alguna relación con esta advertencia? Te dije que nunca supe los detalles. Mi padre me prohibió preguntar,
y yo estaba lo suficientemente joven para obedecer cuando me convenía. La señora Vantry se levantó y comenzó a caminar, su anterior angustia transformándose en inquietud. Había rumores, por supuesto, sobre una empresa comercial que fracasó, y acusaciones de impropiedad, pero Francisco salió de Inglaterra antes de que se presentaran cargos formales. El asunto quedó en silencio y olvidado. ¿Olvidado por quién? Por todos, creo. Fue hace más de 30 años, Jane. Las personas involucradas probablemente estén muertas o demasiado viejas para preocuparse por la historia antigua. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente. Ella había observado en su experiencia que las personas que afirmaban que las cosas fueron olvidadas generalmente significaba que se habían esforzado mucho en olvidarlas ellas mismas. Cierto. Dijiste que Francis sabía cosas sobre ti, insistió suavemente la señorita Marple. ¿Podrían estas confidencias relacionarse con el escándalo financiero? No, no lo creo, respondió la señora Vantry. Las confidencias que mencioné eran asuntos personales, esperanzas y sueños, y tonterías románticas, nada que pudiera interesar a nadie más que a mí. Y aún así temías que se hicieran públicos, observó la señorita Marple. Solo porque serían vergonzosos a mi edad. Uno no quiere recordar la estupidez de su juventud, dijo la señora Vantry, intentando esbozar una sonrisa. La señorita Marple consideró a su amiga con esa mirada penetrante que veía mucho más de lo que la gente sospechaba. Dolly Vantry no era una mujer complicada, pero era orgullosa. El tipo de orgullo que viene de una vida de respetabilidad irreemplazable, de ser la esposa del coronel y la señora de Gossington Hall. El miedo. La señorita Marple había observado anteriormente que no había tenido miedo al chantaje. Ahora se dio cuenta. Pero algo más profundo y más personal. Dolly, dijo la señorita Marple en voz baja, creo que debes decirme la verdad. No la versión que te has convencido a ti misma de creer hace más de 30 años, sino la verdad real. ¿Cuál fue tu relación con Francis Litton? El rubor de la señora Vantry se intensificó. Por un momento, la señorita Marple pensó que se negaría a responder. Entonces, con el aire de alguien rindiéndose ante lo inevitable, ella habló. Estuvimos comprometidos brevemente, secretamente. Las palabras salieron de golpe, como si la velocidad pudiera de alguna manera disminuir su significado. Mis padres no lo sabían. Nadie lo sabía, excepto Francis, yo y su hermana Catalina. Duró quizás 3 meses y luego todo se vino abajo. El escándalo financiero. Sí, mi padre se enteró y me prohibió verlo. Francis dijo que el apellido Litton estaba arruinado, que Francis probablemente enfrentaría proceso penal, que yo destruiría mis propias perspectivas si persistiera en la asociación. La voz de la señora Vantry se había vuelto plana, recitando hechos que hace tiempo quedaron relegados al pasado. Yo era joven y hermosa, y rompí el compromiso. Francis se fue a Nueva Inglaterra dentro de 15 días. Me casé con el coronel Vantry 2 años después. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y tú no has oído nada de Francis Litton en todos los años desde entonces? Nada. Ni una palabra. Sin embargo, reconociste su letra en el sobre. La señora Vantry pareció sorprendida. ¿Lo hice? Sí, lo hice. Supongo que debo haberlo hecho, aunque no podría decir cómo. Ha pasado tanto tiempo. La señorita Marple pensó en Margaret Arnold, en el pueblo, que había reconocido la letra de un examante después de 40 años y 3 matrimonios. Algunas cosas, reflexionó, permanecen vívidas en la memoria sin importar el paso del tiempo. Esta carta habla de alguien que sabe algo, dijo la señorita Marple, volviendo al artículo en cuestión, y advierte, no confíes en nadie. Eso sugiere que Francis cree que estás en algún peligro de una persona que posee conocimiento del pasado. No necesariamente tu pasado con él, pero quizá su propio pasado, el escándalo que lo expulsó de Inglaterra. Pero, ¿qué podría tener eso que ver conmigo? No sabía nada de los asuntos de negocios de Francis. Quizás no conscientemente, pero estabas comprometida a él, aunque sea brevemente. Puede que hayas estado presente en conversaciones u ocasiones donde se dijeron u observaron cosas que parecían sin sentido en el momento, pero que ahora podrían resultar significativas. La señora Vantry meneó la cabeza enfáticamente. No recuerdo nada por el estilo.
Francis nunca discutió asuntos de negocios conmigo. Él sabía que no tenía cabeza para tales cosas y ningún interés en ellas. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y lo dobló en su regazo. Entonces, abordemos esto desde otra dirección. La carta advierte que viene, no ellos, sino él, un individuo específico. ¿Puedes pensar en alguien de ese periodo que podría ahora desearte daño? Nadie. Apenas conocía a los socios de Francis. Allí estaba su socio comercial, Drexel. Señor Drexel. No recuerdo su nombre cristiano. La señora Vantry frunció el ceño, concentrándose. Era un hombre mayor, quizá de 50 años, más bien pomposo, con tendencia a pontificar sobre asuntos de alta finanza. Lo encontré tedioso. Y el marido de Catalina, George Hammond, creo, es un hombre bastante agradable, aunque bastante débil. Catalina lo dominó por completo. La señora Vantry hizo una pausa. Catalina Litton era la hermana menor de Francis. Se casó con Hammond en contra de la voluntad de la familia. No tenía dinero y pocas perspectivas, pero Catalina estaba dedicada a él. Tuvieron un hijo, un varón, aunque yo nunca lo conocí. Catherine murió cuando el niño era bastante joven. La señorita Marple agudizó su atención. Francis tenía un sobrino entonces. ¿Qué fue del niño? No tengo ni idea. Como dije, perdí todo contacto con la familia Litton tras la marcha de Francis de Inglaterra. Pero Francis podría haberse interesado en el hijo de su hermana, particularmente si el padre del niño era inadecuado para la tarea de criarlo. La señora Vantry asintió con comprensión hacia Miss Marple. ¿Crees que la carta podría haber sido escrita en nombre del sobrino, que Francis me está advirtiendo sobre su hijo? Creo que sí, dijo la señorita Marple. Con cuidado, debemos considerar todas las posibilidades, pero también creo que la desaparición de Lucy Pringle es la preocupación más apremiante. Cualquiera que sea esta carta, ya ha tenido consecuencias. En ese momento, Edwards apareció en la puerta, su expresión grave. La señorita Marple sintió un escalofrío de furia. Te lo ruego, disculpe, señora, pero ha habido un desarrollo. El joven Tom Briggs, el muchacho del novio, ha salido de los establos. Informa haber encontrado la bicicleta de la señorita Pringle abandonada en el carril cerca de la puerta sur. La rueda delantera está dañada, como si hubiera golpeado algo en la oscuridad. La señora Vantry se levantó bruscamente. ¿Hay alguna señal de Lucy? No, señora. Tom registró el área inmediata, pero no encontró nada. Está preguntando si debería avisar a la policía. Sí, de una vez. La niña podría estar herida en alguna parte de la oscuridad. La señorita Marple asintió, pero su mente corría a lo largo de diferentes líneas. Una bicicleta abandonada con una rueda dañada sugiere un accidente. Sin embargo, algo en el arreglo la preocupaba. Lucy había salido de la casa poco después de las 6, tomando su bicicleta. Si se hubiera encontrado con un accidente casi inmediatamente, seguramente alguien habría oído o visto algo. La puerta sur no estaba lejos de la entrada del servicio. Edwards, la señorita Marple dijo. Cuando Tom encontró la bicicleta, estaba tirada en el suelo o de pie. El mayordomo consideró. De pie, la señorita apoyada en el poste de la puerta. La rueda dañada. Era del tipo de daño que uno podría esperar de chocar con un obstáculo en la oscuridad. Los ojos de Edwards se encontraron con los de ella con un destello de comprensión. No pude decirlo, señorita. Tom solo informó que la rueda estaba encorvada. La señorita Marple se levantó de su silla. Entonces creo que, Dolly, deberíamos examinar esta bicicleta nosotros mismos antes de llamar a la policía. Tengo una sensación de que el accidente de Lucy Pringle no puede haber sido exactamente lo que parece. ¿Crees que alguien lo organizó? ¿Pero por qué? Para darle una explicación a su ausencia, respondió la señorita Marple en voz baja, y sugerir que sufrió daño a través de un accidente más que un diseño. Pero si Lucy realmente estaba huyendo de algo, dudo que se hubiera detenido para apoyar cuidadosamente su bicicleta contra un poste de la puerta antes de continuar a pie hacia la oscuridad. La mañana trajo consigo un pálido sol de invierno que hizo poco por calentar los jardines de Gossington Hall, rodeados de escarcha. La señorita Marple,
que había sido persuadida a permanecer durante la noche dada la tardanza de la hora y las angustiantes circunstancias, descendió a la sala de desayuno para encontrar a la señora Bantry ya sentada a la mesa, su té enfriándose en la taza y un periódico yaciendo sin leer junto a su plato. ¿Alguna noticia?, preguntó la señorita Marple, aceptando una taza de té de Edwards con un murmullo de gracias. Nada. La policía registró los jardines anoche a la luz de las linternas y no encontró rastro de Lucy. La voz de la señora Bantry estaba apagada por la fatiga y la preocupación. El inspector Lee regresa esta mañana para hacer más investigaciones. Parecía bastante escéptico de mi preocupación. Debo decir, sugirió que probablemente la niña se había escapado con un joven hombre. La señorita Marple untó con mantequilla un trozo de pan con deliberado cuidado. ¿Y la bicicleta? Se la quitó para examen, aunque no podía imaginar qué esperaba descubrir. Una rueda doblada es una rueda doblada. La señorita Marple tenía sus propios pensamientos sobre la bicicleta, pero los mantuvo para sí misma por el momento. El examen vespertino a la luz de la lámpara había revelado varios detalles interesantes. Los daños en la parte delantera de la rueda eran consistentes con un choque, pero la rueda había sido doblada de tal manera que sugiere fuerza considerable aplicada desde el lateral, no de frente. Además, la bicicleta estaba notablemente limpia para haber viajado una cierta distancia por caminos fangosos de invierno. Me pregunto, dijo la señorita Marple, si podríamos volver a examinar esa carta mañana. A veces las cosas parecen diferentes a la luz del día. La señora Bantry metió la mano en su bolsillo y sacó el sobre con el sello roto. Lo he leído una docena de veces, Jane. No hace falta más. Tiene más sentido ahora que anoche. La señorita Marple tomó el sobre con la carta y los llevó a la ventana donde la luz de la mañana caía con más fuerza. Examinó primero el sobre, girándolo lentamente en sus manos. El papel crema era de buena calidad, ligeramente amarillento por la edad. La escritura a mano mostraba temblor por la edad o enfermedad, pero fue el sello lo que atrajo su atención especial. La cera roja mostraba claramente la impresión de un cardo, el emblema de la familia Litton. Señorita Marple había observado que los sellos eran profundamente personales, a menudo transmitidos de generación en generación. El uso de tal sello sugería a Francis Litton o a alguien con acceso a sus efectos personales. Dolly, dijo, estudiando el sobre, mencionaste que Catherine Litton murió hace años. ¿Recuerdas las circunstancias? La señora Bantry levantó la vista. No en detalle. Vi un aviso en el Times hace quizá 15 años. Una enfermedad, creo. Y su marido se llamaba George Hammond. Sí. ¿Por qué lo preguntas? La señorita Marple regresó a la mesa y dejó el sobre con cuidado. Si Francis Litton realmente está escribiendo desde algún lugar lejano, podría haber confiado esta carta a otra persona para la entrega. Alguien que supiera el significado del sello Litton y la importancia del mensaje. ¿Crees que George Hammond lo entregó? Es una posibilidad que vale la pena considerar. La señorita Marple se volvió a sentar y tomó un sorbo de té pensativo. Pero hay algo más que me desconcierta de este sobre. Algo que noté solo con mejor luz. Señaló una esquina del sobre donde había una pequeña mancha de color marrón rojizo sobre el papel crema. Esto parece ser barro o arcilla. La misma arcilla rojiza que se encuentra cerca del sendero de la estación de tren. La señora Bantry se inclinó hacia adelante para examinar la marca. ¿Te refieres a que la persona que trajo esta carta había caminado desde la estación, o querían hacernos creer que lo había hecho? Así es. Son aproximadamente 1,5 millas desde la estación hasta Gossington Hall. No un paseo irrazonable para alguien que llegó en tren. Pero Lucy dijo que el hombre le dio media corona. Seguramente, si hubiera caminado todo ese camino, habría tomado un taxi. La señorita Marple sonrió amablemente. Un excelente punto, querida mía, que sugiere o bien que el mensajero estaba economizando dramáticamente, o que tenía alguna razón para no querer ser registrado por un taxista. Lo primero parece poco probable. Alguien que podía dar media corona por el silencio de una criada. La señora Bantry dejó su taza de té con un clic agudo. Entonces salió de la estación deliberadamente para evitar ser. Jane, esto se vuelve más siniestro por el momento. Quizás, aunque lo confieso, me parece curioso que un hombre que desea evitar aviso prefiera llegar en tren,
lo cual requiere un billete y ser observado por el personal y compañeros de viaje. Un hombre que viajara en automóvil podría llegar y partir con muchas menos posibilidades de observación, a menos que no tuviera coche. O a menos que quisiera que encontráramos ese barro revelador, dijo la señorita Marple en voz baja, para establecer que venía de la estación y que se puede rastrear a través del archivo del ferrocarril. La señora Vantry miró fijamente a su amiga. «Eres», sugiriendo que todo es una especie de elaborada actuación. ¿Pero con qué fin? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Edwards entró con el anuncio de que el inspector Lee había llegado. El inspector era un hombre sólido y práctico, de mediana edad, con el aire de alguien que había lidiado con suficientes dramas internos como para verlos todos con levedad y escepticismo. «Señora Vantry, señorita Marple», asintió con la cabeza, cada una a su turno. «He venido a informar sobre nuestros hallazgos sobre la niña desaparecida. Me temo que hay poco que contar. No encontramos rastro de ella más allá de la bicicleta, y las investigaciones en el pueblo han dado resultados sin interés. La opinión general parece ser que la joven Lucy se ha escapado, posiblemente con un joven». «Lucy no tenía», dijo la señora Vantry con firmeza. La señora X lo habría sabido. La chica era nueva en el servicio y se mantenía muy atenta a sí misma. El inspector Lee consultó su cuaderno. Sin embargo, estos casos suelen resolverse en 1 o 2 días cuando la niña regresa, ya sea avergonzada o desafiante. No debería preocuparse demasiado, señora Vantry. La señorita Marple, que había estado escuchando en silencio, ahora habló. «Inspector, me pregunto si examinó la rueda dañada de la bicicleta de Lucy». «Lo hice, señorita Marple», respondió él. «Una especie de cosa bastante común, accidente. La rueda golpeó algo en la oscuridad y se dobló». «¿Y notó algo inusual sobre la naturaleza de los daños?», preguntó la señorita Marple. La expresión del inspector sugirió una tolerancia educada hacia las damas mayores que se involucraban en asuntos que escapan a su comprensión. Solo que es coherente con que la chica perdiera el control y corriera hacia el poste de la puerta, o tal vez una piedra en el carril, desde un lado más que desde el frente. Hubo una breve pausa. El inspector Lee frunció el ceño ligeramente. «No estoy seguro de entender su significado. La rueda estaba doblada lateralmente, inspector», dijo la señorita Marple, sugiriendo fuerza aplicada desde un lado. «Sin embargo, si Lucy hubiera ido por el camino y chocado con un obstáculo, se esperaría que el daño estuviera concentrado en la parte delantera de la rueda, donde el impacto sería natural». El ceño del inspector se profundizó. «¿Está sugiriendo que el daño fue infligido deliberadamente? Solo sugiero que el daño puede no haber ocurrido de la manera que estamos suponiendo. Suponemos que una rueda doblada es simplemente una rueda doblada, como observó la señora Vantry. Pero cómo se dobló puede decirnos algo importante sobre la desaparición de Lucy». El inspector Lee cerró su cuaderno con un aire de finalidad. «Con respeto, señorita Marple, creo que quizás esté leyendo demasiado en un simple accidente. Las jóvenes en servicio son propensas a vuelos de fantasía y escapadas románticas. No tengo duda de que Lucy Pringle se presentará en 1 o 2 días y contará alguna historia sobre visitar a un primo o atender una emergencia familiar, demasiado asustada para mencionarlo antes». Después de que el inspector se fue, la señora Vantry se volvió hacia la señorita Marple con expresión de frustración. No cree ni una palabra de ello. Él piensa que somos 2 mujeres tontas haciendo un escándalo por nada. El inspector Lee es un hombre práctico que se ocupa de probabilidades, dijo la señorita Marple suavemente. Y lo más probable es que los jóvenes sirvientes que desaparecen suelen organizar sus propias desapariciones. Él no se equivoca en su valoración general, solo en su aplicación particular a Lucy Pringle. «Entonces no crees que Lucy se escapó». «Creo que Lucy estaba asustada. Y creo que su miedo estaba conectado con esa carta y su entrega misteriosa. Si ella corrió lejos o fue llevada, queda por determinar». La señora Vantry recogió el sobre de nuevo, estudiándolo con renovada atención. «Este barro de la estación, ¿crees que fue colocado allí deliberadamente? Creo que es muy conveniente que un hombre que se tomó tantas molestias para ocultar su identidad deje tal pista obvia de su punto de origen. Pero ¿a quién le conviene?». La señorita Marple reanudó su tejido. «Dime, Dolly, cuando miras este sello,
Este cardo impreso en cera. ¿Qué sientes? La señora Vantry consideró la cuestión. Reconocimiento. Y una especie de inquietud, supongo. Me trae recuerdos que preferiría no volver a visitar. Precisamente. El sello pretende evocar emoción, para inquietarte, para hacerte miedo de abrir la carta. Sin embargo, la carta en sí, una vez abierta, contiene solo la más vaga de las advertencias, ninguna amenaza específica, sin demanda de dinero ni acción, solo frases crípticas sobre el pasado y la confianza. La señorita Marple levantó la vista de su tejido y añadió, me pregunto si la carta es verdadera. El propósito no era su contenido, sino su efecto sobre ti. Quien la envió deseaba asustarte o observar tu reacción, ver si abrirías la carta inmediatamente, si dudarías en verla, si confiarías en alguien o lo guardarías en secreto. Esto se está volviendo más desconcertante, dijo la señora Vantry, hundiéndose en la silla. Creo que Lucy vio o aprendió algo que la convirtió en una carga, y quien entregó esa carta quería asegurarse de que cuando desapareciera, pareciera ser su propia elección, concluyó la señorita Marple, dejando a un lado su labor de punto y rosa. ¿Puedo examinarlo?, preguntó la señorita Marple, refiriéndose a la habitación de Lucy. La habitación estaba al final de un pasillo estrecho en el segundo piso, un espacio de no más de 10 pies cuadrados. Contenía una cama de hierro, un cofre de cajones, un pequeño armario y un soporte con lavabo desportillado. La ventana miraba hacia los huertos de la cocina y el camino hacia la puerta sur, donde se había encontrado la bicicleta. La señorita Marple se detuvo en la puerta, absorbiendo cada detalle. La superficie del cofre estaba casi obsesivamente ordenada. Un cepillo y un peine perfectamente alineados, un espejo colocado con precisión, 3 alfileres en fila. ¿Lucy era una chica ordenada?, preguntó. Sí, respondió la señora Vantry. Adecuada, aunque no excepcional. La señorita Marple abrió los cajones con cuidado. Encontró ropa doblada con meticuloso orden. En el más profundo, un pequeño fragmento de papel rasgado. El papel era de la misma calidad crema que el sobre de la carta recibida por la señora Vantry y llevaba la marca de agua del cardo. Lucy arrancó esto de algo, dijo la señorita Marple en voz baja, lo ocultó en lugar de destruirlo, lo que sugiere que pensó que podría ser importante. El fragmento mostraba palabras parcialmente tachadas. No confíes. Él. Cielos, susurró la señora Vantry. Entonces Lucy abrió la carta. Ella debe haberlo visto. O quizás hubo 2 cartas, una para usted y otra para Lucy. El fragmento sugiere que alguien más intentó alterar el mensaje antes de que llegara a Lucy, explicó la señorita Marple, doblando el fragmento y guardándolo en su bolsillo. Esto se vuelve más desconcertante, dijo la señora Vantry, mirando la estrecha cama. Si hubo 2 cartas, ¿dónde está la segunda? La señorita Marple centró su atención en el armario, que contenía 2 vestidos, un abrigo desgastado y una pequeña caja de cartón. Dentro estaban los pequeños tesoros de la joven, una tarjeta de baile, 3 cartas de su madre, un broche en forma de pájaro azul y una fotografía de su hermano, sirviendo en India. Lucy estaba parada en esta ventana, dijo suavemente la señorita Marple, señalando hacia los jardines y la puerta sur. Y vio algo que la asustó. Debemos hablar con la señora Pringle lo antes posible. Posible. Si Lucy se lo confesara a alguien sobre lo que la preocupaba, habría sido su madre. La señorita Marple se apartó de la ventana, su expresión preocupada. Hay algo, de otro modo, que me desconcierta. Lucy ocultó este fragmento de papel debajo de su chal, en el cajón más profundo, no en algún lugar donde esperara que se encontrara fácilmente, pero tampoco fue destruido. Ella quería conservarlo, pero mantenerlo en secreto, como prueba, quizás, o como recordatorio. No confíes. Él. Esas 3 palabras eran lo suficientemente importantes como para preservar, incluso bajo riesgo. La señorita Marple se dirigió hacia la puerta y luego hizo una pausa. Me pregunto si Lucy guardó algún otro papel, un diario quizás, o cartas propias. Una búsqueda exhaustiva no reveló nada más de interés. Si Lucy había llevado un diario, lo había tomado consigo. La habitación no contenía otros secretos, solo las posesiones ordinarias de una joven cuya vida había sido violentamente interrumpida. Mientras bajaban las escaleras,
La señora Vantry habló en voz baja. Jane, tú mencionaste que la posición de Lucy aquí puede que no haya sido una coincidencia. Creo que alguien hizo arreglos para que trabajara en Gossington Hall. Es una posibilidad que vale la pena explorar, dijo la señorita Marple. Una joven sin particularidades, repentinamente calificada para una posición en la misma casa donde debía entregarse la carta. Puede ser mera casualidad, pero descubrí que la casualidad a menudo es menos aleatoria de lo que parece. Habían llegado al piso cuando apareció Edwards, con expresión grave. Señora Vantry, hay una persona en la puerta de la cocina pidiendo hablar contigo, y la señora Pringle parece considerablemente angustiada. Insiste en que es una cuestión de máxima urgencia respecto a su hija. La señorita Marple y la señora Vantry intercambiaron miradas. Muéstrale el salón de la mañana, dijo la señora Vantry, para verla de inmediato. Mientras seguían a Edwards por el pasillo, la señorita Marple reflexionó que los asuntos avanzaban con notable velocidad. El rival de la señora Pringle sugirió información nueva, posiblemente un nuevo peligro, y el fragmento de papel en su bolsillo parecía hacerse más pesado con cada paso, sus 3 palabras garabateadas resonando en su mente. No confíes en él. ¿Pero cuál de él? Esa fue la pregunta de la que dependía todo lo demás. La señora Pringle era una mujer corpulenta de unos 50 años, vestida con su mejor ropa de domingo, a pesar de ser jueves por la mañana. Su rostro estaba rojo por llorar y por el viento frío, y sus manos retorcían un pañuelo hasta formar un nudo cada vez más desesperado. Ella se negó a sentarse y permaneció de pie cerca de la ventana de la sala de estar, como preparándose para un vuelo. Por favor, señora Pringle, siéntese, le instó la señora Vantry. Con cuidado. Edwards traerá el té. Debe estar bastante agotada. No puedo sentarme. Mamá, sin saber dónde está Lucy, sin saber si está a salvo o herida o peor, dijo ella, las palabras saliendo a borbotones. La policía vino esta mañana diciendo que se había escapado. Pero sé que mi niña, señora, ella no lo haría. Se quedó sin palabras. Ella no lo haría para asustar a su madre. La señorita Marple, que había tomado una silla cerca del fuego, habló con tono tranquilo y alentador. Señora Pringle, soy la señorita Marple, amiga de la señora Vantry. Me pregunto si podría decirnos por qué está tan segura de que Lucy no ha ido simplemente a visitar a un amigo o pariente. Los ojos verdes de la señora Pringle se fijaron en la señorita Marple con algo de esperanza. Porque ella me lo prometió, señorita, cuando asumió este cargo. Prometió que tendría cuidado y que enviaría palabras si algo parecía mal. Y hace 2 días recibí esto. Ella rebuscó en su bolso y sacó un arrugado sobre, que llegó por correo de la tarde, con solo 3 palabras escritas por Lucy. Él me encontró. Nada más. La señora Vantry tomó la nota y la señorita Marple la examinó por encima del hombro de su amiga. Las palabras eran realmente breves, escritas en una mano agitada que sugería considerable angustia. El papel era de escritura común, disponible en cualquier tienda del pueblo. ¿Quién es él, señora Pringle?, preguntó la señorita Marple. El rostro de la mujer mayor se movía por la emoción. Eso es, señorita. No lo sé con certeza. Pero Lucy tenía miedo de alguien. Había estado allí durante semanas, desde que ese hombre vino haciendo muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó la señorita Marple. Bromas sobre Gossington Hall. ¿Quién trabajó aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo en servicio? Vino al taller, a la tienda de mi marido, y compró tabaco, manteniendo una conversación como si solo pasara por allí. Pero mi marido se dio cuenta de que escribía cosas en un pequeño libro después de irse. La señorita Marple sintió la familiar aceleración del interés que llega cuando piezas dispersas comienzan a formar un patrón. ¿Cuándo fue esto? Hace unos 2 meses, justo antes de que Lucy llegara aquí. Y luego Lucy lo volvió a ver en el pueblo, vigilando la casa. Ella venía a casa al mediodía y estaba nerviosa, mirando por encima del hombro y vigilando las sombras. ¿Lo describió Lucy? La señora Pringle asintió vigorosamente. Alta y delgada, con una cicatriz a lo largo de la mejilla derecha. Hablaba educadamente como caballero, pero había algo extraño en él, algo que la asustó. La señora Vantry se puso pálida. Una cicatriz en el rostro. Sí, confirmó la señora Pringle. Y cabello canoso, viejo aunque Lucy pensaba que cualquiera mayor de 40 era anciano.
La señora Bantry abrió la caja de madera y examinó las cartas. Estos documentos cuentan la historia de dos jóvenes que cometieron errores en los negocios. Muestran avaricia y torpeza, pero no el villano calculador que Thomas imaginó. ¿Qué debemos hacer con ellos? Creo que deberían ser destruidos, como deseaba Francis, respondió Drexel. Pero antes, creo que Thomas y yo deberíamos leerlos juntos. La señorita Marple asintió con aprobación. Una decisión sabia. La verdad, por dolorosa que sea, suele ser preferible a la ficción cómoda. Lucy, que había seguido la conversación como podía, habló de pronto. Pero señorita, si no había ningún hombre peligroso, ¿por qué el señor Lytton me dijo que estaba en peligro? ¿Por qué hacerme esconder en la cabaña del guardabosques? Porque necesitaba que desaparecieras en el momento preciso, explicó la señorita Marple con suavidad. Tu desaparición aumentaba la sensación de peligro y aseguraba tu lealtad. Lo siento, Lucy, murmuró Thomas. Aproveché tu confianza. Espero que puedas perdonarme. No lo sé, señor, respondió ella, temblando. Me asustó terriblemente. Pero, supongo que creía que estaba haciendo lo correcto. Edwards apareció en la puerta. Disculpe, señora, pero el inspector Lee ha regresado. Desea saber si la señorita Pringle ha sido encontrada. Dígale que Lucy está sana y salva, y que el asunto está resuelto, respondió la señora Bantry. Aunque sospecho que habrá preguntas que responder. La señorita Marple recogió su tejido. La tarde se había vuelto gris y el sol de invierno comenzaba a descender más allá de los jardines. Dolly, dijo, creo que fuiste sabia al guardar esa caja todos estos años. Francisco confió en ti, y honraste esa confianza. La señora Bantry sostuvo la carta que había iniciado todo, la del sello del cardo. Algunas cartas guardan más de lo que revelan, murmuró. Y tal vez, después de todo, trajeron la verdad a la luz. La verdad siempre encuentra la forma de emerger, respondió la señorita Marple. Incluso cuando está enterrada bajo engaños y buenas intenciones. A veces es menos terrible que las ficciones que inventamos para evitarla. Cuando la señorita Marple partió de Gossington Hall al anochecer, pensó que aquel misterio, como tantos dramas de pueblo, había tratado menos sobre villanos externos y más sobre los enredos que la gente crea por miedo, orgullo y malentendidos. La carta de Francis Lytton había llegado justo a tiempo, no para advertir del peligro, sino para forzar la revelación de verdades ocultas durante demasiado tiempo.